Bueno, son las 8:04. Saludamos a la parlamentaria andina electa y, bueno, hasta hace poco asambleísta, Cristina Reyes, abogada Cristina Reyes, a quien le vamos a pedir su opinión, aunque no estamos muy seguros si los parlamentarios andinos votan en el tema de la dolarización. Estoy en la asamblea todavía. Está todavía. Tiene toda la razón, abogada, tiene toda la razón. ¿Qué va a hacer justamente el Partido Social Cristiano? Ya se han reunido, ya han conversado, porque esto es una realidad. Ya pronto llegará eso al Pleno. ¿Qué van a hacer respecto de la ley de dolarización ustedes? Buenos días, Jimmy, Alondra, Omar, un gusto verlos, que hayan tenido una bonita Semana Santa, que haya sido un momento para todos de reflexionar sobre los momentos graves que vive el país y la necesidad de dar nuestro contingente a través de una opinión serena y de opiniones técnicas respecto a los temas que nos competen. La ley de fortalecimiento a la dolarización que se ha enviado a la Asamblea Nacional está ya en este momento en proceso, en tramitación. Fue calificada después de 2 veces de haber sido negado el proyecto. La primera porque no cumplía con los requisitos formales y la segunda, creo que ampliando las competencias del CAL, que no le corresponde hacer control constitucional, diciendo de que habían inconstitucionalidades, que luego a través de mesas técnicas fueron solventadas. ¿Qué es lo que mantiene este proyecto? Insisto, aquí, y he visto en este espacio algunas incluso opiniones apasionadas con insultos de por medio, eso está de más, aquí hay que analizarlo de manera técnica. Creo que el 99% de los ecuatorianos estamos a favor de mantener la dolarización, de fortalecer la dolarización. Ha sido un instrumento, no tenemos una política soberana monetaria, pero el dólar ha permitido estabilidad, ha permitido capacidad de crédito y ha permitido que lo que se compra o los dólares que circulan no pierdan la capacidad adquisitiva como antes cuando se emitía los sucres y había la inflación, etc. El Banco Central tiene que ser un organismo técnico, administrativo y financiero. Nadie cambia que en su naturaleza es adscrito a la función ejecutiva. Sin embargo, yo creo que sí hay que dotarla de esta autonomía administrativa y técnica para evitar lo que ya ha pasado en anteriores gobiernos y que podría pasar en el futuro, es que estos préstamos continuos, que se le mete la mano a los dineros que son de los depositantes, tiene que parar, Jimmy, porque la reserva del Banco Central permite custodiar la dolarización. Claro que hay otros mecanismos que lo haremos más adelante, pero es importante, creo yo, evitar que los gobiernos de turno le metan la mano continuamente a través de préstamos y dejen déficit y dejen huecos a la reserva del Banco Central. Ya, pero asambleísta, lo que se ha dicho es que se apunta con esa forma de integrar el nuevo directorio a, comillas, privatizar ese directorio. Y se acerca mucho, me refiero a términos entendidos en la materia, a lo que ocurrió antes justamente de entrar al proceso de la dolarización del feriado bancario. ¿Hay similitudes o no? Y no corremos el mismo riesgo, a lo mejor ahora entregándole, si es que fuera así, a los ratones a cuidar el queso. A ver, para eso está el debate en este momento, para discutir quiénes van a ser las personas que van a integrar el auditorio, mejor dicho, el directorio del Banco Central y de la misma manera de la Junta Monetaria y Financiera. Ahora sería un listado enviado por el presidente, y la Asamblea Nacional sería quien los nomina y los posesiona. Asimismo, también la Asamblea Nacional podría removerlos de su cargo. Analicemos. La ley incluye algunos requisitos estrictamente técnicos. Escucho en algunas opiniones de que esto favorecería únicamente a quienes han militado en el sector privado, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, que sean únicamente funcionarios que han estado en el sector público. De allí la importancia de generar un debate, pero yo creo que ese argumento se desmonta a sí mismo cuando dicen se va a privatizar. ¿Qué van a privatizar? Esos recursos, de ninguna manera. Esos recursos incluso se incluye... El directorio, no son los recursos. El directorio, exactamente, pero de ningún... No, algunos dicen los recursos. Dicen aquí muy airadamente que se quiere privatizar los recursos del Banco Central. Eso es una mentira. Por otro lado, también es positivo que el proyecto establece que todas las operaciones del Banco Central serán auditadas. Creo que eso también es positivo. Si en el pasado se tomaba la plata como cualquier cosa. Siempre es que en este país siempre se ha recurrido al dinero ajeno para cubrir las urgencias fiscales. El régimen anterior del presidente Correa tomó cerca de 6.000 millones de dólares. Ni qué hablar de los dineros del Seguro Social. El dinero del Seguro Social es de los trabajadores, afiliados, asegurados,
y de nuestros jubilados, por supuesto. De allí se tomó cerca de 8.000 millones a través de la compra de papeles. El papel, efectivamente, usted lo sabe, Omar, da un rendimiento anual, pero le quita liquidez a una institución que tiene también obligaciones importantes como la cobertura de salud o en este caso como cubrir el tema de las pensiones jubilares. Así que cuidado con tomar el dinero que no pertenece, ese dinero es de los depositantes. Y yo decía, Jimmy, es una forma también de cuidar la dolarización, porque la otra, para fortalecerla, hay que aumentar las exportaciones, que durante la pandemia se mantuvieron, hay que aumentar la inversión extranjera directa al país, que ha disminuido brutalmente, no solo por la pandemia, estamos en la cola de los países de América Latina, y ya en capacidad de endeudamiento, ¿qué de hablar? Ya estamos, creo que, sobreendeudados. Así que es importante que cuidemos la dolarización. A ver, asambleísta, mientras usted se toma un sorbito de café, porque debe tener ganas como yo. Sí, se me hace agüita la boca. Hasta el finales de marzo, la Reserva Internacional era de más o menos 5.800 millones de dólares. Eso cubre en un 112% la plata depositada en el central, la plata depositada por los privados, más el efectivo en circulación. Es decir, plata hay. No parece ser ese el problema. Más allá de que la dolarización no depende de la Reserva Internacional, sino de la balanza de pagos, del manejo de la economía, etcétera, etcétera. Aún con todo esto que le estoy manifestando, asambleísta, ¿usted considera que debe darse paso a este proyecto presentado por el Ejecutivo? Es decir, que se integre el directorio, que es probablemente lo más sensible, con personas que de alguna manera están relacionadas con el sector privado. Es muy difícil encontrar, no vamos a buscar un arquitecto porque construye casas muy bien para que sea parte porque no ha tenido ninguna relación. Siempre hay algún tipo de vínculo. ¿Cómo evitar a través de la Asamblea ese vínculo de las personas que han estado cerca del sector privado? Estamos en esa discusión, Jimmy. Justamente el proyecto establece también que no exista esta clase de conflictos de intereses que usted manifiesta. Para eso está abierto el debate, pero yo sí creo que es importante. En medio de una discusión, yo voy a hacer énfasis al tema electoral, digamos. Hay una propuesta que conceptualmente estoy de acuerdo, esto de entregar dinero a la familia ecuatoriana. La del señor Arauz, claro. La del señor Arauz, ¿verdad? De entregar, dice, $1.000 para las familias ecuatorianas, para aumentar el consumo, para mover la economía. Conceptualmente, ¿quién puede estar en contra de eso? De ayudas estatales. El gran problema es de dónde se quiere tomar el dinero, y ese es el miedo que causa que tener la llave abierta para que cualquier gobierno, por propuestas clientelares o populistas en algunos casos, tome lo que no le pertenece. En este caso, la reserva del Banco Central, que está compuesta por los dineros de los depositantes, que está compuesta por la plata de los municipios, de la prefectura. Entonces, no es un dinero de libre disponibilidad. Nosotros no tenemos la posibilidad de imprimir dinero, no tenemos la política monetaria como la teníamos antes o soberana, como la llamaban, del Sucre. Entonces, por eso hay que cuidar lo que no le pertenece a los gobiernos, sino que le pertenece a todos los ciudadanos. Asambleísta, buenos días, por cierto. Buenos días. Pero, a ver, en esas reservas también está esta herencia que nos dejó Richard Martínez, que se llama deuda. Ahora, la pregunta es, y lo que todos los ecuatorianos nos preguntamos, o sea, Richard Martínez se endeudó de una manera agresiva. ¿Dónde está ese dinero? La gente se pregunta, yo no veo obras. No veo que se haya mejorado el sistema de salud desde el pico de la pandemia, en donde tuvimos aquí 14.000 muertos en Guayaquil. Sí. No se ve carreteras, no se ve nada. Se quiere vender empresas públicas y todo. Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde está el dinero? Los especialistas dicen, ¿qué es lo que hizo Richard Martínez? Cogió deuda para tenerla ahí para poder pagar más deuda. Entonces la pregunta es, si por ejemplo el Estado ecuatoriano adquirió 1.500, voy a poner una cifra X, 1.500 millones de dólares de deuda, ¿por qué no utilizar eso en un proyecto, no, indistintamente de quién sea el gobierno, o un proyecto para poder financiar a las familias ecuatorianas? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Dónde está el dinero de todos estos miles de millones de dólares que Richard Martínez endeudó para el país? De acuerdo, no es el único que endeudó al país, eso tenemos que tenerlo claro. El gobierno anterior también dejó al país cerca de 50.000, 55.000 millones de dólares. Hoy dice que estamos más de 70.000 millones de dólares con todos los préstamos que se han ido adquiriendo. Usted sabe también la condena pública que hice en el momento de que este exministro, hoy que goza de un cargo burocrático internacional, premiado de esa manera, pagó anticipadamente la deuda
a algunos organismos multilaterales de crédito antes de cuidar el desastre que estaba pasando aquí. La gente se moría, no habían pruebas diagnósticas, no había implementos para los médicos, es decir, prefirió efectivamente pagar la deuda antes que atender la vida de los ecuatorianos. Eso se ha condenado, pero no mezclemos un poco las cosas, no tiene nada que ver. Yo creo que sí, es una mediocridad, ineptitud, y los adjetivos se nos quedan cortos respecto a este gobierno de no haber invertido en obra pública, de no haber invertido en lo más importante, que es proteger la salud de los ecuatorianos, de saber que no tenemos las vacunas. Nadie sabe nada, solamente sabemos quiénes son los palanqueados que se han vacunado. Pero no confundamos eso con un concepto que hay que discutir, y para eso estamos ahora mismo en el debate, que es el dotar de autonomía técnica, administrativa y financiera al Banco Central, en virtud de que ningún gobierno, de ninguna tendencia, le meta nunca más la mano a través de préstamos vinculados, mire que parece un término del feriado bancario, para financiarse a sí mismo una serie de operaciones, descuidando lo que es la reserva de los depositantes y de, en este caso, los ciudadanos. Usted acaba de dar algo en el clavo. Usted habla sobre este tema de lo que ha ocurrido con Richard Martínez. Eso en el ámbito empresarial se llama puertas giratorias, ¿no? ¿Verdad? Alguien viene del sector privado, va a un cargo público importante y regresa al sector privado. Puertas giratorias. El señor Martínez era de las cámaras de comercio, después fue ministro de finanzas, hizo lo que hizo y ahora está en un organismo internacional. Prohibido por la Constitución. ¿Cómo evitar que esas puertas giratorias lleguen al Banco Central si es que se aprueba esta normativa? Bueno, estamos en la discusión. Omar, es muy difícil. Cierto es que, o sea, todos de alguna manera nos hemos desenvuelto en el ámbito público o privado, ¿verdad? No creo que aquí ninguno de nosotros puede decir yo soy la narcisista de Jesús y vengo y estoy exento de aquello, ¿verdad? Eso no es el problema. Aquí el problema es cubrir que no hayan o evitar que haya conflicto de intereses a la hora de desenvolver, en este caso, un cargo público. Para eso estamos en el debate, ese concepto se mantiene. Recuerde también que eso es responsabilidad de alguna manera del presidente de la República, de elegir a estas personas. Hay unos requisitos claros. Discutámoslo, pero de allí no nos extralimitemos en los discursos de que aquí se quiere privatizar. Yo no voy a favorecer ni a los bancos, ni voy a favorecer a nadie que no sea el concepto de fortalecer la dolarización como un mecanismo que le ha dado estabilidad al país. Aquí viene un punto también que ustedes seguramente van a debatir. Si bien se cierra el financiamiento del Banco Central al gobierno, porque se cierra, exacto, en cambio se abre para créditos de liquidez para la banca privada. Es decir, estamos retrocediendo a un concepto que se manejó en el pasado ya un poco lejano, pero de triste recordación. No, eso también me imagino que va a ser materia de debate. Bueno, no recordaba exactamente ese punto. Efectivamente, recuerde también que esos dineros son de los depositantes que están allí. Hay que cerrar toda posibilidad. Y de los gobiernos locales. Y de los gobiernos locales, de las prefecturas, de los municipios, para que hagan la obra pública que tan necesaria es en algunos casos. Bueno, la pandemia como que lo ha modificado todo. Pero sí, Jimmy, que piense la gente que no hay que repetir como caja de resonancia ciertos conceptos, sino que más bien ya discutirlo al detalle en el debate. Recién esto está en la Comisión de Régimen Económico, el primer informe vendrá pronto al Pleno, lo discutiremos, y créanme que aquí lo único que queremos no es premiar ni ayudar a nada del sector de banca privada, como dicen, o privatizar. Lo que se pretende es fortalecer la dolarización, y para eso este no es el único mecanismo. Como he dicho, hay que fortalecer las exportaciones en el Ecuador para que nuestros productos vayan al mundo, abrir mercados. Para eso se necesita también acuerdos comerciales. Esto es una gran tarea del siguiente gobierno. En el caso de Guillermo Lasso se ha comprometido, saben ustedes el apoyo público que tenemos, a fortalecer la agricultura, fortalecer en este caso las exportaciones, que eso es una gran fuente de ingreso de dólares a la economía, además de la creación de miles de empleos en el Ecuador. Y también, obviamente, la inversión extranjera directa, este país maravilloso que lo tiene todo, pero que lastimosamente durante años, no en la pandemia, ha estado en la cola de los países de América Latina de inversión extranjera directa. Eso tiene que cambiar. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Cómo está? Qué gusto volver a verla. Hablemos de otros temas también que tienen que ver con la coyuntura, no solo electoral, sino con todo lo que está pasando. Ya estamos a un año de la pandemia, de esos momentos tan terribles en que estuvimos encerrados, de que vimos que todos los días se morían cientos y cientos de personas. Usted creo que el 24 al 25
5 de marzo logró 108 votos para que se incluyera la comparecencia del Pleno del presidente de la República y el ministro por el tema de la vacunación. ¿Cómo va ese proceso y qué piensa usted de todo lo que ha sucedido alrededor de este terrible y vergonzoso tema de vacunación aquí en Ecuador? Sí, Alondra, el Ecuador no ha tenido un plan de vacunación, o si lo ha tenido, ha sido únicamente para los VIP o para los palanqueados. Eso sí estuvieron los primeritos, y eso realmente desdice mucho de los valores de los ecuatorianos, que siempre intentamos favorecer a las personas más vulnerables. En este caso es obvio, y todos los países han actuado así. Primero los médicos, ¿por qué? Porque ellos nos salvan la vida si alguien llega a la emergencia. ¿Por qué las personas mayores de 85 años? Porque son las más vulnerables. Y así por etapas, Colombia y Chile. Mire usted que aunque han tenido procesos de vacunación exitosos, han tenido que nuevamente restringir sus medidas porque la gente se ha confiado. También aquí hay un factor que incluye mucho la responsabilidad ciudadana, porque por más que nos vacunen, hasta no tener la segunda dosis y que hayan pasado algunos días, la persona no está totalmente inmunizada. 14 días más, sí. 14 días más. Entonces mucha gente ya me pusieron la primera dosis, se confió, y mire usted lo que está pasando en Chile ahorita. Claro. En Francia ya han cerrado el país completamente. Aquí se dice también de que a lo mejor se podrían endurecer mucho más las medidas, que ya de por sí afectan el comercio y demás, pero también hay un componente de responsabilidad ciudadana. Sin embargo, el gobierno no ha hecho su parte. Nadie sabe cuántas vacunas se han comprado, de qué empresas, cuándo van a venir. A veces dicen va a venir mañana, vienen después de un mes. O sea, eso es en el caso de la vacuna Pfizer, lo que se sabe es que se ha adquirido más de 1 millón de dosis de la China. No nos dicen nada. Eso es una gran responsabilidad. Yo he pedido la comparecencia del presidente y del nuevo ministro, que entiendo que perdónenme la procacidad, les ha metido una puteada a una serie de funcionarios en el sector del Ministerio de Salud, porque todos lo queríamos hacer, ¿no? La verdad. Todos lo queríamos hacer. Porque no ha entregado la información. De sentirle presentado. Sí. Sí. Está con COVID. Entonces, todo es una desorganización, claro. Alondra. Imagínese usted cómo puede funcionar un Estado de bienestar, en este caso, que tiene que actuar en una emergencia si todo está desordenado. Los otros 2 ministros, bueno, el segundo no tiene la culpa, el primero ya está oído. Es un desastre. Hemos pedido al presidente comparecencia, pero usted sabe que estas cosas se dilatan en la coyuntura política, lo han puesto al final del orden del día, estamos en la discusión del Código de la Niñez y la Adolescencia, así que demorará. Pero el país no va a olvidar. El país no va a olvidar el desastre que han causado, lo inhumanos que han sido y la poca empatía que han tenido. Me le voy a robar la pregunta aquí a Omar. Usted ya se vacunó, que siempre le pregunta a todos los invitados. ¿Usted ya se vacunó, Cristina? Qué va, ni se me hubiera cruzado por la... Mire, Alondra, tengo 2 padres médicos. Uno, gracias a Dios, ya ha logrado la primera dosis. Mi madre de ninguna manera todavía. Y no debería, porque es de primera línea. Son médicos, exactamente. Pero, y esperará pacientemente como lo han hecho muchas personas. Pero los médicos a esta altura ya deberían estar todos inmunizados. Todos. Y eso no ha ocurrido. Mientras tanto, seguimos en la fase 0. Exactamente. Mientras tanto, se le ha dado preferencia a otros sectores, a otras personas. Y eso es lo que le molesta a la gente, que se haya privilegiado a gente que no está en la primera línea. Y una última pregunta. Esperaré pacientemente. Como todos. Y una última pregunta que tiene que ver con la coyuntura electoral. Independientemente de su postura, ¿qué piensa sobre el tema de la campaña sucia que se ha generado en estos últimos días? ¿No? Todos estos ataques que lo vimos incluso desde el debate, que no pudimos escuchar propuestas porque se estaban atacando, hasta toda la campaña que se ha venido generando hasta el día de hoy. Eso es lo que yo hablaba al comienzo, de que ojalá que la Semana Santa nos haya hecho reflexionar. Créanme que a mí sí me ha hecho. Por supuesto que creo que todos aquí hemos a lo mejor en algún momento extralimitado nuestros comentarios producto de la pasión, producto de la calentura del momento político, pero el país está más allá de eso. Los problemas son muy graves. Ahorita mismo tenemos un plan de vacunación que, si no se ejecuta, y el próximo gobierno debe entenderlo, si no hay una inmunización de la población, no va a haber reactivación económica. Estamos en una crisis económica terrible, donde hay gente que la está pasando muy mal, donde la pobreza extrema se ha aumentado, que hay que atender esas cosas. Entonces, yo creo que
gane quien gane, y por supuesto yo espero que gane Guillermo Lasso y que la gente reflexione su voto en estas elecciones hacia un cambio que necesita el país, todos los ecuatorianos vamos a tener que sumarnos, independientemente de la línea política que defendamos, a cumplir estos cometidos tan importantes para el país. Reactivación económica, temas de seguridad, el plan de vacunación. Entonces, el país está más allá de estas discusiones, Alondra. Yo lamento mucho que no tengamos la madurez de ir hacia las ideas, siempre se va a lo personal. Esto todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, no solamente los dos candidatos finalistas, pero eso tiene que acabar en algún momento porque el país está por encima de eso. Asambleísta, mi último interrogante. A ver, usted exhorta, consigue los votos para que vaya Lenín Moreno y el nuevo ministro de Salud a hablar sobre el plan que no hay, que nunca hubo. Ni vacunas hay. Yo pregunto. No hay nada. Eso no es causal de juicio político. No, o sea, la gente... A ver, usted habló hace un rato de la puteada que le pegó el ministro. Bueno, la gente está cabreada. Sí. La gente está muy cabreada. Y realmente creo que si no hubiera pandemia, ya las protestas sociales en las calles estuvieran en total efervescencia. Pero, insisto, por los canales legales, administrativos, ¿quién tiene que responder por esto? Oiga, que el jefe de Estado diga, es que yo me enteré que había un plan de vacunación por los medios de comunicación. Después dijo, no, el plan solamente estaba en la cabeza del exministro. Y después, al día siguiente, dijo, no, se ha habido plan, nomás que no era tan desarrollado. La cabeza del Estado tiene responsabilidad. No se lo puede llevar a juicio político a Lenín Moreno por cómo ha manejado este tema de la vacuna. Me temo que ya no alcanzan los tiempos. Eso es una realidad. Esta asamblea está por fenecer y usted sabe que lastimosamente las obligaciones o las prioridades se han dejado para otro lado también. Si no, imagínese cuánto demoramos en destituir a María Paula Romo, y ni siquiera por el reparto de hospitales, sino por el exceso durante las protestas de octubre. Entonces, es muy difícil, todavía hay algunos... Y mire, que Lenín Moreno era un incompetente, lo sabíamos desde el principio. Y otros lo defendieron y lo llevaron allí. Y eso lo dijimos desde el comienzo. Así que bueno, en definitiva, no hay tiempo. Pero el juicio político se puede seguir a pesar de que ya haya terminado su periodo. De acuerdo. Sin embargo, también el hacer una denuncia, una demanda, también toma su tiempo. Elementos hay de sobra. Estamos tratando de cumplir con nuestro deber. En este momento, créame, Omar, igual aunque se fuera el señor, aunque dice que ya se va a ir a unos exámenes al exterior, no sé, en fin. ¿Quién ejecuta entonces los temas de...? ¿Quién se queda a cargo? Esa es la pregunta que yo también he hecho. ¿Quién está al mando en estos momentos tan difíciles donde se supone que un jefe de Estado tiene que estar allí? ¿Quién es el que firma? Más? ¿Quién es el que se hace cargo? Y todas son las cosas que hay que cambiar. Obviamente hasta mayo pueden pasar muchas cosas, pero sí queremos que el siguiente gobierno pues, se haga cargo de estas responsabilidades. Gracias a Cristina Reyes, abogada Cristina Reyes. Ella es asambleísta y también parlamentaria, doblemente asambleísta, parlamentaria andina electa. Que tenga usted un buen día. Gracias, Jimmy, muchas gracias.